quiero hoy hacer mención del mensaje que les compartí en el video anterior, donde estuvimos estudiando el pasaje cuando Jesús fue al huerto de olivos llamado Getsemaní. Él fue allí a orar. Él allí se llevó a sus discípulos, posteriormente se apartó de ellos, pero llevó consigo 3, que fue Pedro, Juan y Santiago. Jesús en este pasaje nos cuenta que se sentía en angustia, sentía su alma destrozada, se sentía triste y fue tanto así que por eso pidió a sus 3 discípulos que se quedaran con él, que velaran con él. Recordemos que en este pasaje Jesús fue a orar por 3 veces, pidiendo a Dios que no dejara que él pasara por ese sufrimiento que estaba a punto de pasar, pero también dijo, en medio de su angustia y de lo que estaba sintiendo, también le dijo al Padre que no se dejara de cumplir su voluntad, por muy doloroso que iba a ser su sufrimiento. Quería que por sobre todas las cosas se cumpliera la voluntad de Dios. Lo hizo cada vez que oraba, y estas 3 veces que iba y se inclinaba ante el Padre, volvía a ver a sus discípulos, pero curiosamente las 3 veces los encontró dormidos. ¿Qué tan constantes somos nosotros en la fe? ¿Qué tan constantes somos en la oración? Por eso es que muchas veces que compartimos la palabra mencionamos que el mejor ejemplo de saber cómo tener una relación genuina con el Padre es ver cómo lo hacía Jesús, es ver su vida, que nos enseña que nunca se apartaba del Señor, nunca hizo su voluntad, sino la del Padre. Siempre estaba en comunión con el Padre, siempre escuchaba lo que el Padre hablaba y veía lo que el Padre hacía. En cambio, ¿cuántos de nosotros nos pasa como estos discípulos, que mientras el Maestro estaba pasando por su mayor angustia y les pedía apoyo, estos solo dormían? ¿Y saben cuándo pasa este tipo de situaciones? Esto pasa cuando ciertas actividades o ciertas cosas no hacen parte de nuestra vida cotidiana, sino que las hacemos esporádicamente, cuando queda tiempo, cuando tengo deseos de orar, cuando no tengo algo más importante que hacer, cuando me acuerdo. Y el Señor nos manda que oremos siempre. Muchas veces podemos estar pasando por dificultades y estamos esperando que Dios obre y nos responda sin ni siquiera acudir a su presencia, sin ni siquiera orar. Estamos esperando que Dios nos lo haga todo, sin necesidad de nosotros hacer nada. Y con el Señor las cosas no funcionan así. Por eso la palabra dice en Filipenses 4, del 6 al 7, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y no es que el Señor no conozca lo que nos pasa, porque de hecho Él lo sabe todo. Pero vengan, no le dejemos al Señor todo. Demostremos que estamos esperando por Él. Demostremos que estamos confiando en Él. Demostremos que tenemos puesta nuestra esperanza en Él. ¿Y eso cómo se hace? Pues hablando con Él. Nuestros amigos, nuestra familia, nuestros padres, nuestra pareja, conocen nuestras situaciones cuando se enteran, cuando le compartimos, cuando les contamos. Y la oración es una arma muy poderosa, porque es el momento en el que yo entro en conversación con Dios, el momento en el que yo entro con diálogo con Él. O entonces, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no hablamos con Él, si no acudimos a Él? Es necesario practicar la oración. No dejemos la oración para cuando haya tiempo, porque nunca vamos a tener tiempo. El enemigo nos va a poner una serie de ocupaciones, hasta nosotros mismos colocamos cosas, interponemos cosas entre nuestro compromiso con Dios, y el mundo, el enemigo, va a ofrecer una serie de distracciones con tal que nosotros no estemos en oración, en comunión o en comunicación con Dios. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes, diligentes, tenemos que ser conscientes que nuestras batallas, más que carnales, son espirituales, y estas solo se vencen con el Señor. Necesitamos coger práctica, necesitamos cambiar hábitos con el Señor, que se nos convierta en una cotidianidad, hablar con Él, buscar de Él, estudiar su palabra, tener ciertas actividades que nos lleven a mantenernos firmes, a mantenernos en comunión con el Señor, para cuando llegue la tentación, como les dijo el Señor a sus discípulos, podamos permanecer firmes. Así como cuando hacemos parte de una institución hay unos procesos que muy rara vez hacemos,
pero que en la medida que los practicamos se va convirtiendo en un hábito. Como cuando conocemos un plato de comida que antes no lo habíamos probado y luego preguntamos el modo de preparación, al comienzo cuesta, pero en la medida que lo seguimos preparando, lo hacemos con mucha facilidad, con mucha naturalidad. En lo espiritual es igual. Cuando no nos sostenemos más de unos minutos en alguna práctica con el Señor, como en este caso nos atañe, que es la oración, es porque no ha venido haciendo parte de lo cotidiano nuestro. No hemos activado la práctica mental que hace que este conocimiento salga y que sea algo fácil de hacer y sostenible en el tiempo. Así como si queremos tener músculos en nuestros brazos o piernas, esto requiere de esfuerzo, de dedicación, de sostenerse, de no desfallecer. Igual con el Señor, igual con la oración. Practica que al ejercer sin cesar la oración, el diálogo con Dios, también vamos adquiriendo en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, en nuestra mente, músculos espirituales, fortaleza espiritual, donde sea cual sea la dificultad, nos podamos sostener en oración. Necesitamos adquirir hábitos con el Señor, necesitamos tomar conciencia, necesitamos adquirir compromisos con el Señor, necesitamos tomar conciencia de la importancia de la comunicación constante con el Señor. Necesitamos practicar lo enseñado, como cuando vamos incursionando en algo, que nos vamos interesando más y más y allí vamos adquiriendo constancia, nos vamos adentrando en ese conocimiento que nos lleva a ver y entender algo que antes no entendíamos, donde empezamos a ver las cosas de una manera diferente, de una manera distinta, donde vamos a ejercer dominio sobre lo que nos quiera distraer. Inconscientemente, sin darnos cuenta, sin planearlo, nos encontramos orando. Se vuelve algo innato el orar sin cesar. Nos encontramos hablando con Dios todo el tiempo, donde antes no nos sosteníamos como pasó con estos 3 discípulos y ya después nos encontramos en Santiago 5 cuando nos dice, ¿alguno está pasando por dificultades? Ore, como también lo dice Colosenses 4. Nunca se cansen de orar, oren siempre con gratitud. Así que no importa la procedencia de la dificultad, por pecado, por prueba, por proceso, el ser humano tiende a volverse vulnerable en su alma, en sus emociones, pero no olvidemos que el Espíritu de Dios lo gobierna todo, lo controla todo. Es ese amigo que cuando vamos al altar, a la presencia del Señor y no nos sale ni una sola palabra, Él mismo gime con gemidos indecibles delante del Padre. Así que no desfallezcas, no se den por vencidos y Dios responderá. Dios enviará la respuesta. Muchas bendiciones.